Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde la palabra de Dios cobra vida a través del relato. Antes de comenzar, te invitamos a darle like a este vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido para que más personas sean edificadas por la fe y la esperanza que provienen de Dios. Un pueblo que vuelve a Dios. Narración basada en Nehemías capítulos 9 y 10. El muro de Jerusalén ya estaba en pie, y con él se levantaba también algo mucho más profundo en el corazón del pueblo. Después de escuchar la lectura de la ley de Dios y de celebrar con gozo, llegó el momento de mirar hacia adentro, de reconocer la historia vivida y las heridas causadas por la desobediencia. En el día señalado, el pueblo se reunió con ayuno, vestidos de luto y con tierra sobre la cabeza, como señal de humillación delante del Señor. Los israelitas se apartaron de los extranjeros y se pusieron de pie para confesar sus pecados y los pecados de sus antepasados. Durante una parte del día escucharon la lectura del libro de la ley del Señor, y durante otra parte confesaron sus faltas y adoraron a su Dios. Desde una plataforma elevada, los levitas alzaron la voz y llamaron al pueblo a ponerse de pie y a bendecir al Señor, el Dios eterno, cuyo nombre es exaltado por encima de toda alabanza. Entonces comenzó una oración que recorrió la historia completa del pueblo, no como un simple recuerdo, sino como una confesión sincera. Reconocieron que Dios es el único Señor, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que existe. Y que Él da vida a todo. Recordaron cómo Dios eligió a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y le cambió el nombre por Abraham, haciendo con él un pacto fiel, prometiéndole una descendencia y una tierra. La oración continuó evocando la liberación de Egipto. Dios vio la opresión de sus antepasados, escuchó su clamor y realizó señales y maravillas contra el faraón. Abrió el mar para que su pueblo pasara en seco y hundió a sus perseguidores. De día los guió con una nube y de noche con una columna de fuego. En el monte Sinaí descendió y les habló desde el cielo, dándoles leyes justas, mandamientos verdaderos y normas buenas. También recordaron el pan del cielo, el maná que los sustentó, y el agua que brotó de la roca cuando tuvieron sed. Dios les prometió la tierra y les ordenó tomar posesión de ella. Sin embargo, la oración dio un giro doloroso al reconocer la terquedad del pueblo. A pesar de todo, se rebelaron, endurecieron su corazón y desobedecieron. Incluso llegaron a fabricar un becerro de metal y a decir que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Pero aún en medio de esa infidelidad, Dios no los abandonó. En su gran compasión no los dejó en el desierto. La nube y el fuego siguieron guiándolos, el maná no faltó, el agua continuó fluyendo. Durante 40 años los sostuvo sin que les faltara nada. Sus ropas no se gastaron y sus pies no se hincharon. Les dio reinos y pueblos, y cumpliendo su promesa, los hizo entrar en la tierra que había jurado darles. Mientras la oración avanzaba, el contraste entre la fidelidad de Dios y la constante desobediencia del pueblo se hacía cada vez más evidente. Y al llegar a ese punto, el pueblo parecía estar listo para reconocer una verdad inevitable: la historia aún no había terminado, y la situación presente exigía una respuesta seria delante de Dios. Esa confesión colectiva estaba a punto de conducirlos a una decisión que marcaría un antes y un después en su caminar espiritual. La oración siguió avanzando por los siglos, como un espejo donde el pueblo veía reflejada su propia realidad. Recordaron cómo, después de entrar en la tierra prometida, sus antepasados desobedecieron nuevamente. Se volvieron orgullosos, olvidaron la ley y rechazaron a los profetas que Dios les enviaba para advertirles. Aún así, el Señor, paciente y compasivo, los entregaba por un tiempo en manos de pueblos enemigos, pero cuando clamaban, desde el cielo los escuchaba y les enviaba libertadores que los rescataban. Sin embargo, una y otra vez, después de experimentar la salvación, volvían a hacer lo malo. Dejaron de obedecer los mandamientos, se apartaron del camino recto y endurecieron su corazón. Dios los amonestó por medio de su Espíritu, pero no quisieron escuchar. Finalmente, los entregó en manos de naciones extranjeras, y así llegaron los días del exilio. Aún así, la oración reconocía una verdad fundamental: Dios nunca los destruyó por completo ni los abandonó,
porque es un Dios clemente y misericordioso. Por eso, ahora, de regreso en su tierra, pero aún sometidos al dominio de reyes extranjeros, el pueblo levantó su voz con humildad. Reconocieron que todo lo que les había sucedido era justo, porque Dios siempre había actuado con fidelidad, mientras ellos habían obrado con maldad. Los jefes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo entero confesaron que no habían cumplido la ley, que no habían prestado atención a los mandamientos ni a las advertencias divinas. Incluso cuando disfrutaron de abundancia, no sirvieron a Dios ni se apartaron de sus malas acciones. Ahora, en su propia tierra, vivían como siervos, entregando el fruto de su trabajo a reyes extranjeros por causa de sus pecados. Ese reconocimiento no fue solo un lamento, sino el punto de partida para un compromiso renovado. Conscientes de su historia y del carácter fiel de Dios, decidieron hacer un pacto solemne. Este acuerdo no fue improvisado ni emocional, sino una decisión firme, puesta por escrito y sellada por los líderes del pueblo. Los nombres de los jefes, levitas y sacerdotes quedaron registrados como señal pública de responsabilidad y obediencia. El resto del pueblo, junto con sus esposas, hijos y todos los que tenían uso de razón, se unieron a este compromiso. Aceptaron solemnemente obedecer la ley de Dios dada por medio de Moisés y cumplir cuidadosamente todos sus mandamientos, normas y preceptos. No era solo una promesa verbal, sino un juramento consciente, asumido delante de Dios. Entre los compromisos asumidos, declararon que no darían a sus hijas en matrimonio a los pueblos de la región ni tomarían sus hijas para sus hijos, para no volver a caer en la idolatría. Decidieron respetar el día de descanso, no comprando ni vendiendo en sábado ni en días santos. Y acordaron dejar descansar la tierra cada 7 años, perdonando las deudas según la ley. Este pacto comenzaba a delinear una nueva manera de vivir, una fe práctica que debía reflejarse en cada aspecto de la vida cotidiana. Sin embargo, aún quedaba por establecer cómo sostendrían la adoración y el servicio en el templo del Señor, el corazón espiritual de la nación. Ese detalle esencial sería abordado en el cierre de este solemne compromiso, marcando el final de esta historia. Y el inicio de una etapa de renovación profunda. El pacto continuó detallando compromisos concretos relacionados con la casa de Dios, porque el pueblo entendía que la adoración no podía sostenerse sin responsabilidad y fidelidad. Acordaron traer leña al templo en tiempos establecidos, según el turno de cada familia, para que el altar del Señor nunca quedara sin fuego. De la misma manera, se comprometieron a llevar las primicias de sus cosechas y de los primeros frutos de los árboles, así como los primogénitos de sus hijos y de su ganado, conforme a lo que la ley mandaba. También prometieron entregar el diezmo de la tierra a los levitas, y que éstos, a su vez, llevarían el diezmo del diezmo a los almacenes del templo. Todo debía hacerse con orden, para que los sacerdotes y servidores del templo pudieran cumplir su ministerio sin abandono ni negligencia. El pueblo fue claro y firme en su declaración final: no descuidarían la casa de su Dios. Este compromiso no nació del miedo, sino del reconocimiento sincero de quién es Dios y de quiénes eran ellos. Después de repasar su historia, comprendieron que cada caída había sido consecuencia de apartarse del Señor, y que cada restauración había sido fruto de su misericordia. Por eso, este pacto representaba un nuevo comienzo, una decisión colectiva de vivir conforme a la voluntad divina. Nehemías capítulos 9 y 10 muestran a un pueblo que no solo llora por su pasado, sino que actúa para cambiar su futuro. La confesión llevó al arrepentimiento, y el arrepentimiento produjo obediencia. La fe dejó de ser solo un recuerdo de antiguas promesas y se convirtió en una práctica diaria, reflejada en decisiones concretas. Esta historia nos enseña que la verdadera renovación espiritual comienza cuando reconocemos la fidelidad de Dios y aceptamos nuestra responsabilidad delante de Él. No basta con recordar el pasado ni con emocionarnos al escuchar la palabra, es necesario responder con obediencia y compromiso. Dios sigue siendo fiel, aun cuando nosotros fallamos, pero espera un corazón dispuesto a volver a Él y a honrarlo con hechos, no solo con palabras. Así como el pueblo de Israel decidió no descuidar la casa de su Dios, nosotros somos llamados hoy a cuidar nuestra vida espiritual, a vivir conforme a la palabra y a renovar cada día nuestro pacto con el Señor, confiando en su misericordia y caminando en obediencia.
Gracias por acompañarnos en esta narración de narrativas de fe y esperanza. Si este mensaje edificó tu vida, te animamos a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con otros. Que la palabra de Dios siga renovando tu fe y llenando tu corazón de esperanza. Hasta un próximo encuentro.